Capítulo 11. Estamos en un momento muy decisivo en la vida del joven Juan María Vianney, el futuro cura de Ars. Ya desde que era un joven campesino, en aquel pueblecito de Dardilly, en Francia, sintió fuertemente el llamado de Dios. Él siempre había sido muy rezador, penitente, manso, mortificado. Y cuando consiguió con bastante trabajo el permiso de su padre, ya a los 20 años prácticamente, pudo entrar en un pequeño seminario que llevaba adelante un sacerdote modelo, el señor Vallée, que mucho le ayudaría en su carrera eclesiástica. Se encontró primero con los obstáculos de los estudios, le costaba terriblemente aprender el latín, pero también lo superó a fuerza de trabajo y de fe. Pero ahora había llegado el mayor obstáculo. Injustamente, contra las leyes del reino, pues era seminarista, fue obligado a acudir a las filas del servicio militar y nada menos que al mando del ejército de Napoleón, que se dirigía en aquel momento hacia España. En concreto, el día 5 de enero de 1810, una orden del capitán le notificaba a él que había de formar parte del destacamento y, por tanto, debía presentarse a tal hora en la oficina. Juan María, que acababa de pasar bastantes días enfermo, acostado en un hospital, se puso en marcha, pero llegó tarde a la visita de la oficina y veremos qué consecuencias se van a seguir de todo esto. Al día siguiente, fiesta de la Epifanía, Juan María Vianney, no restablecido aún del todo, se dispuso para la marcha. Mochila al hombro, se despidió de las abnegadas enfermeras que lo habían cuidado en el hospital. Estas lo acompañaron hasta la verja exterior del hospicio y le dieron el adiós con lágrimas. Después se dirigió de nuevo a la oficina de reclutamiento. Los soldados que estaban allí de guardia le dijeron que la columna donde él tenía que estar había partido ya sin aguardarle, y naturalmente le hicieron ver, con palabras escogidas, todos los encantos de su situación. Una vez abierta la oficina, la cosa anduvo peor. El capitán Blanchard, echando chispas, habló enseguida de grilletes y gendarmes. Lo querían prender preso. Ante estas amenazas, el pobre Juan María sintió que se estremecía. Tenía compasión de los desgraciados jóvenes que habían desertado y eran conducidos entre cadenas, blasfemando y llenos de angustia. Un subalterno se atrevió a interponerse. ¿Acaso este pobre joven pensaba escapar? Si está apenas salido del hospital y se iba a presentar a los jefes. Blanchard no insistió más. Fue despachada la hoja y se dio orden al soldado Vianney de unirse al menos a la retaguardia. Enseguida emprendió solo el camino de Clermont. El pálido convaleciente no parecía ciertamente un soldado de la vieja guardia. La mochila le pesaba sobre las espaldas. Su andar era todavía poco seguro. ¿Cómo iba a poder alcanzar a los demás marchando a pie de guerra en la primera jornada? Una angustia indecible se apoderó entonces de su alma. Elevó el corazón a Dios y se puso a recorrer las cuentas de su rosario. Después diría a algunas personas de Ars: jamás tal vez lo recé con tanto ardor. Aquel mismo día su hermana Goton, que había hecho sola el viaje de Écully a Roanne para verlo, acababa de preguntar por él en el hospital. Y su decepción fue muy cruel al enterarse de la partida de su pobre hermano. Entretanto, Juan María solito se acercaba a las montañas de Forez, sucesivamente áridas o sonrientes y muy del agrado de los viajeros. Nuestro joven soldado pensaba en cosas bien ajenas a estas bellezas. Su cansancio era total. Se arrastraba sobre sus piernas sin fuerzas. Al divisar un pequeño bosque que podía ponerle al abrigo del cierzo, se separó unos 100 pasos de la carretera imperial, atravesó un campo labrado y reposó un instante. Se encontraba junto a una estrecha senda que conducía a la montaña. Allí
sentado sobre su mochila, se puso a rezar de nuevo el rosario para disipar los sombríos pensamientos que le asaltaban. Recurrió a la Santísima Virgen, su habitual refugio, y le rogó que no le abandonara. De repente, refiere él mismo, apareció un desconocido. Me dijo: «¿Qué haces aquí? Vente conmigo». Cargó con mi mochila, que era muy pesada, y me instó para que lo siguiera. Anduvimos mucho tiempo juntos durante la noche, a través de las arboledas de la montaña. Yo estaba tan cansado que a duras penas podía alcanzarlo. Este desconocido no era otro que un tal Guy. Para huir del reclutamiento se había escondido con otros prófugos en las frondosas alturas de Forges. Este Guy arrastraba a nuestro solitario recluta en pos de sí y hacia un destino semejante al suyo, como desertor en una palabra. Y el pobre Juan María, confiado, no sabía nada de ello. Solo una cosa entendía: que estaba muerto de cansancio, que la fiebre lo consumía, que tenía necesidad de un lecho para pasar la noche y que su destacamento estaba ya muy lejos. Los dos caminantes se aventuraron por entre montes sombríos y gargantas sinuosas, por cuyo fondo corría un torrente, el arroyo de Crèche, engrosado por las lluvias del invierno. Así pasaron a la altura del pueblo de Noés, que dejaron a la derecha. Se encontraban en los bosques de la Madeleine. Hoy solo las cimas están coronadas de árboles. En aquel tiempo era Noés como un islote perdido en un mar de vegetación. Mientras caminaban, se pusieron a hablar. Guy, sin que se hubiera dado todavía a conocer, había ganado con llevarle la mochila la confianza de Juan María Vianney. Este no temió en confiarse a su compañero y le declaró quién era. «Pues, ciertamente que no tienes facha de soldado». «Oh, es cierto, pero he de obedecer. Mira, si quieres seguirme, te esconderé en este pueblo, que está rodeado por todas partes de bosques». «No, de ninguna manera. Mis padres han tenido ya hartas angustias». «Oh, estate tranquilo. Son muchos los que andan escondidos por aquí». ¿Qué partido tomar? El desgraciado prófugo, a pesar suyo, ¿podía hacer otra cosa que seguirle, al menos durante las horas de la noche? Al día siguiente ya vería. Se puso, pues, en manos de la providencia. Este pueblo, de Noés, se hallaba situado a 600 metros de altura. Guy conocía muy bien los senderos. Ambos subieron aún más arriba, hasta la choza de un hombre que hacía zuecos, conocido en aquella comarca por el apodo de Gustín. Se llamaba en realidad Agustín Chambonnier y vivía con su esposa en aquellas soledades. Guy llamó, se dio a conocer y se abrió la puerta de la humilde vivienda. El joven soldado estaba muerto de hambre y de fatiga. Agustín le dio algo de comer mientras su mujer cambiaba las sábanas de la única cama que había en la casa. Juan María se durmió en ella enseguida con un sueño profundo, y los otros tres se tendieron sobre la paja. Al día siguiente, pues era menester ganarse el pan, Guy condujo a su compañero a la pequeña choza de Claudio Tourner, que les empleó por espacio de 2 días en aserrar troncos de haya. Ellos se ofrecieron para permanecer más tiempo, pero a pesar de tener entonces mucho trabajo, no quiso quedarse sino con el más robusto. Guy continuó trabajando en su casa, y Juan María tuvo que buscar en otra parte. Se dirigió a Pont, lugar comunal de Noés, y solicitó hacer de maestro en la aldea. Para ello visitó a Antonia Mivière, viuda de Prefol, la cual, muy a pesar suyo, no pudo aceptar sus servicios, pues ya tenía un instructor. Las cosas se iban complicando. El recluta Vianney, abandonado y perdido en aquellas montañas, se había convertido en prófugo sin haberlo pretendido. Al fin se presentó en casa del alcalde, el señor Pablo Fayot. Este sencillo labrador
vivía no precisamente en Noé, sino 2 kilómetros más arriba en la montaña, en el lugarejo llamado Romain, que además de algunas praderas, tiene un espolón roqueño levantado sobre empinadas vertientes. Pablo Fayot dejó en Noés fama de hombre excelente. Después de él, los electores de aquel municipio designaron siempre para el desempeño de la alcaldía a individuos de su descendencia o de su parentela. Pero tenía una manera especial de aplicar las leyes del imperio. En el mes de enero de 1810, cuando Juan María Vianney, prófugo, fue a ponerse en sus manos, tenía ocultos 2 desertores en las dependencias de su casa. La llegada del nuevo prófugo no le fue precisamente muy agradable. Era mucha la gente que vivía a su costa y sobre todo la mariscalía ordenaba de cuando en cuando explorar aquellos bosques, donde eran tantos los fugitivos que pululaban que parecía se habían dado cita. Y no era precisamente en casa de Paul Fayot, alcalde de Noés, donde descansaban y bebían alegremente los gendarmes. ¿Permitiría, empero, que aquel pobre joven anduviese vagabundo sin refugio? Entregarlo jamás, pues participaba acerca del servicio militar de las ideas de muchos de sus contemporáneos. Es decir, no veía bien que fuera obligatorio. Por lo tanto, tranquilizó al prófugo, cuya suerte decidía. Le hizo ver que era demasiado tarde para intentar unirse a su destacamento, que puesto que sin duda había sido ya declarado desertor, el mejor partido que podía tomar era ocultarse en las pesquisas de los gendarmes. Finalmente, pecando de audacia una vez más, aquel alcalde le designó por residencia la casa de su prima Claudina Fayot, que estaba justamente enfrente. Había quedado viuda con 4 hijos, el mayor de los cuales tenía 14 años, pero tenía fama de muy buena y caritativa. Además, no le faltarían socorros para mantener a su protegido. Se convino, pues, que para despistar, Juan María Vianney se llamaría en adelante Jerónimo Vincent.